La intuición femenina es como la del lobo, instintiva, sensitiva, amplificada, afilada, ingeniosa. Por su lado, la intuición masculina es como la del perro, sensible, constante, se esfuerza por encontrar, por entender. No es tan perspicaz como la femenina, pero sus bondades, con inmensa capacidad de amar y facilidad para perdonar, le permiten equilibrar la balanza. Hola, ¿cómo están? Hoy estamos acá en una entrevista junto a Natalie Tobón y Natalia Krom. Ellas son las creadoras de un oráculo que enseguida nos van a contar un poco de cómo es, cómo funciona. Es un oráculo, les adelanto, basado en el libro Las mujeres que corren con los lobos y vamos a estar aprendiendo de cómo fue todo ese proceso de creación, cómo ha sido todo ese proceso creativo. Vamos a dividir esta entrevista en tres partes: el concepto, el proceso y el oráculo. Así que al final de este tiempo, si tú has querido alguna vez crear un oráculo, si tú has querido alguna vez crear y tener información para conectar con toda esa sabiduría interna, con esta mujer salvaje que tú eres, quédate hasta el final porque tenemos un montón de información valiosa que te servirá un montón para tu vida y para tu proceso creativo. Bienvenida, Natalie y Natalia, ¿cómo están? Hola Anita, muchas gracias por tenernos acá, nosotras felices. Bueno, Hola Anita, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, me alegra mucho que estén acá y bueno, vamos a empezar entonces con esta entrevista y primero entonces de una, cuéntenos qué es Mensajes de la Loba Lobuna, ¿qué significa esto? Bueno, aquí yo empiezo Hágale. entonces, ahí tú nos vas guiando a ver cuál va respondiendo, pero Mensajes de la Luna Lobuna es un oráculo, pero también es un libro, ¿cierto? O sea, lo llamamos un oráculo terapéutico porque tiene este funcionamiento, digamos, a partir de la sincronicidad y de los mensajes que te salen al azar, que eso tiene que ver mucho como con todo este tema oracular, pero hablamos de que es terapéutico y que no es solo un oráculo, sino también el libro porque este libro que acompaña, digamos que es el libro guía estas cartas con estas ilustraciones, lo que hace es guiarnos de una forma muy terapéutica a la hora de hacernos preguntas de cómo es ese proceso de encontrar la esencia salvaje y de desarrollar esa esencia salvaje que cada mujer tiene, ¿cierto? Está basado, como lo dijiste ahorita, en el libro Mujeres que corren con los lobos de Clarisa Pincola Estés y lo que buscamos es acercar un poco más a la mujer moderna, a la mujer de hoy, esa sabiduría que la autora pues manejó en este texto tan importante que ya tiene pues varias décadas, pero que sigue siendo muy vigente. No sé si Natalie quiere agregar algo. Eh, Mensajes de la Luna Lobuna es esa oportunidad de extraer mensajes claros, muy específicos de mujeres que corren con los lobos y en una narrativa que es más contemporánea y acompañado también en esta parte visual que también la quisimos aterrizar más a la mujer de hoy porque un poco lo que vemos en Mujeres que corren con los lobos son más arquetipos mitológicos o de otros tiempos y lo que quisimos extraer es justo como esos mensajes tan poderosos y tan complejos, pero más en esta cercanía de la contemporaneidad. Natalie, ¿por qué es relevante hoy el libro Mujeres que corren con los lobos? ¿Por qué para la mujer de hoy es relevante ese libro y esos mensajes tan poderosos que tú nos estás diciendo que nos entregan? Es vigente en la mujer actual. Clarisa nos dice de que la mujer, así como el lobo, son especies que han querido ser domesticadas por razones multifactoriales. Entonces, en la actualidad vemos esta parte que suena fuerte de la palabra de domesticada, pero la seguimos observando en cuando ponemos nuestra energía en otros aspectos que no son lo que hay internamente. Actualmente no es tanto como de pronto en los tiempos de que Clarisa lo escribió, que fue en 1989, que era un poco más enfocado como a la familia. Actualmente es en esta como exigencia de la hiperproductividad, ¿cierto? Entonces de que las mujeres tengamos también familia, esposo, pareja, trabajo, gimnasio, algo artístico.
y es una exigencia muy externa. Y ahí se pierde mucho lo que es la vida creativa, es decir, lo que hay internamente y esa necesidad de poner esa energía en algo que es muy del mundo interior y que no es una exigencia externa. Entonces, este libro es muy actual en, yo lo siento mucho como en la capacidad de que nosotras podamos expresar nuestra autenticidad, que siempre ha habido depredadores, como llama Clarisa, depredadores externos, que es un trabajo, una empresa, instituciones, y también tenemos depredadores internos. Y entonces es como alertarnos ante eso. Mire, siempre van a haber depredadores o situaciones externas, y es de qué manera yo logro de algún modo ponerle límite a esos depredadores, que es lo que hace el lobo, que ahí tiene que ver la relación con el lobo, y ser capaz de vivir una vida que sea auténtica. Gracias, Natalie. Bueno, vamos a hablar entonces ahora un poquito del proceso. ¿Cómo fue ese proceso? ¿De dónde les salió a ustedes la idea de crear un oráculo? Natalia, cuéntanos tú. A ver, es muy bonito, pues Natalie y yo nos conocimos primero, pues ella fue mi terapeuta. Em, y también pues me mencionaba mucho el libro de Mujeres que corren con los lobos, yo no lo había leído y resulta que lo que hicimos fue pues en la terapia, ella creó un grupo de terapia literaria y yo me metí a leerlo y pues flipé, como dicen en España, me enloquecí con el libro, me encantó. Y de ahí entonces empecé a hacer unas ilustraciones que iba publicando y un día Natalie me dijo, ya habíamos terminado mi proceso terapéutico y todo, que por qué no empezábamos a trabajar en un oráculo. Y esa idea pues me pareció maravillosa. Empezamos a trabajarlo, hicimos todo una investigación y volvimos a leer el libro y sacamos una lista de todos los arquetipos y símbolos que habían en los capítulos y en los cuentos. Y luego de hacer toda esa lista completa, que es muy larga, porque en realidad pues el libro es muy vasto y tiene una sabiduría muy profunda y muy simbólica, entonces empezamos a sacar de ahí cuáles se parecían, o sea, como hacer interrelaciones entre todos ellos y nos quedaron 36, ¿cierto? 36 símbolos, arquetipos que quedaron pues ahí en el oráculo. Y lo que empezamos a hacer fue también agruparlos en unas categorías que nos parecían importantes como para ir cada vez desmenuzando más este contenido del libro. Muchas mujeres dicen, no, es que yo empecé a leer el libro y en realidad yo no me conecté, no fui capaz de seguir, no pude avanzar. Eso a mí me pasó también al principio, es como el factor común. Y eso se da pues porque hay veces es momentos en los que no estás listo para enfrentar todo lo que el libro tiene para confrontarte, ¿cierto? Porque es un libro poderoso terapéuticamente, pero también se da pues porque la autora pues tiene un lenguaje elevado, ella es una analista junguiana, a veces trata las cosas de una forma o muy poética, muy hermosa, pues, pero hay veces que la gente no se conecta con este tipo de lenguaje o ya muy académico también y muy psicoanalítico. Entonces vimos como que era importante hacer esas categorías y a la hora de hacer los textos, pues, y las ilustraciones, empezarlo a bajar más en términos como lo dijo ahorita Natalie, pues de que las escenas y las ilustraciones que están ahí tengan mucho que ver con la mujer actual, pero también el contenido y la información. Entonces, teniendo estos 36, digamos, estas 36 escenas, cartas, que componen el oráculo, ya pasamos a elaborar mucho más los textos, ya teníamos como unas descripciones y a pintar, a hacer bocetos, a hacer todo ese proceso creativo, digamos, del boceto, a inspirarnos, a crear, pues, digamos, como esas escenas, porque todo es una creación. Luego de pintar y redactar y mostrarnos y complementarnos, pues como en todo ese trabajo conjunto, ya fue entonces ya producir, pues pulir, diagramar y toda esa parte pues como que tiene un proceso pues editorial, ¿cierto? Ahora estamos en una fase pues de llevarlo al mundo, de sacarlo al mundo así como un hijo, entonces esa es otra parte del proceso pues porque la creación no es solo hacerlo, sino compartirlo, ¿cierto? Entonces estamos precisamente en esta etapa. Ese es, digamos, como grosso modo el proceso creativo que realizamos. Excelente. Y
¿Cómo fue ese proceso de llevarlo de la idea a la acción, cierto? Porque cuando ustedes que son mujeres creadoras están en este proceso de creación, muchas veces, ¿y qué le podrían decir a todas las mujeres de la comunidad de She Knows que están acá viendo esta entrevista y que han tenido sueños, ideas de crear un proyecto, de crear un oráculo, de escribir un libro y de pronto que se llenan de un montón de ideas, pero no lo ejecutan? Ustedes ya lograron llegar a esa parte final del go-to-market, de llevarlo y de entregarlo. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo vencieron esas dudas interiores, ese síndrome del impostor, ese no es suficiente y lograron hacer ese proceso entre tengo una idea, estoy en mi proceso y ya lo ejecuto y después lo llevo al mercado? ¿Cómo fue todo ese proceso de ustedes y qué mensaje le pueden dar a las mujeres que las están viendo en este momento? Yo creo que ahí jugaron varias cosas y una es que somos dos. Y esto influyó mucho en la llevada a la acción. Había momentos en los que tal vez, hay veces uno no tiene como esa energía o esa inspiración de salir como afuera, en el sentido incluso como de una reunión, un ejemplo. Pero como yo sé que me comprometí con Natalia, entonces pues lo voy a hacer. Y esta semana tenemos reunión y nosotras programamos reunión con un horario fijo todos creo que era como los miércoles a las 8 de la mañana. Entonces fue eso. Eso sería una de las recomendaciones. Igual, así sea un trabajo individual, ponerse un horario específico, como cuando uno tiene un compromiso, una actividad, algo, y en ese momento se va a sentar, ya sea a escribir, ya sea a pintar, o si en el momento no sale nada, al menos sabe que dispuso ese horario para escribir ideas. Puede ser que simplemente haga en ese momento una lluvia de ideas, pero que sepa que tiene ese espacio. Eh, Otro aspecto para nosotras fue como la parte, pues Natalia y yo ambas somos como muy estructuradas y tendemos mucho a la disciplina, pero también fue permitirnos decir, ay, no todo tiene que ser como perfecto, o sea, no vamos a empezar realmente si lo hacemos con esa linealidad que uno se espera que sea todo. Entonces también soltar esa idea de perfeccionismo, finalmente eso nos mantiene ahí estancadas, quietas. Y hay un primer momento que es de expansión para crear, es más de expansión y ahí no hay orden. O sea, eso es como cósmico incluso, o sea, es caos, es todo así, expansivo, caos, y ya después va teniendo una estructura. Entonces sí tiene que haber esa mezcla entre el permitirse, el soltar, el liberar, que es expansivo, y luego ir generando una estructura. Esa es como las dos recomendaciones. Bueno, otra también tiene que ver mucho con el ir sintiendo el ritmo de la creación, porque finalmente eso es como si tuviera como una identidad propia, de algún modo, y tiene su propia gestación. Nosotras al comienzo no nos pusimos una fecha, de aquí a tal fecha lo tenemos que sacar, ¿no? Fue como muy, vamos gestando esto, sí, como con las reuniones fijas semanal, y ya llegó un momento, pero muy adelantado, en el que nosotras dijimos, bueno, ahora sí pongámonos fecha. ¿En qué momento? Bueno, vamos a averiguar en litografía, vamos a cotizar, ahí sí le fuimos poniendo fecha. Pero yo diría que es moverse entre esas dos formas, entre la forma de la estructura, de los horarios, de lo estricto, de lo que se debe ser, pero también el de permitirse los ritmos de cada creación, que es algo muy propio. Es aprender a fluir, pero también tener estructura y disciplinas, a fluir, pero de Sí. forma estructurada. Y me Ujú. gusta mucho el concepto bueno, lo que dices del trabajar en equipo. Creo que cuando estamos emprendiendo, cuando estamos sacando adelante un proyecto, eso es absolutamente clave y fundamental, estar acompañados, sentirnos que listo, si hoy estoy yo bajita, la otra también me apalanco en la otra y eso facilita y hace más divertido, creo, también ese proceso de ese proceso de creación. No sé, Nati, si Así quieres es. agregar algo. Yo quiero agregar un consejo ya a modo de mujeres que corren con los lobos, y es la lectura a las mujeres que tengan problemas, digamos, como con llevar, dar a luz esos hijos, esas creaciones. Les recomiendo mucho leer el capítulo de La Llorona, porque este explora muy bien y tiene muchos consejos sobre cómo limpiar esa agua
que tiene que ver con nuestra vida creativa, ¿cierto? O sea, nos da muchas pistas sobre qué contamina esa vida creativa, qué, digamos, aspectos internos, externos pueden estarnos frenando a la hora de crear o inclusive muchas veces podemos llegar hasta la creación, pero uy, no, no nos gustó esto y matamos los hijos como la Llorona. Entonces, es un consejo ya a manera de mujeres que corren con los lobos que se lean ese capítulo. Gracias, Nati. Bueno, y hablando de esa parte, de pronto que puede ser desafiante y compleja de pronto en el proceso, ¿qué fue de pronto para cada una lo más desafiante y lo más gratificante que vivieron en este proceso de esta creación? Para mí yo siento que lo más desafiante es, bueno, a mí llegó un momento del proceso creativo en el que ya no estábamos en las reuniones juntas, sino que ya fue más individual. Natalia por el lado de la pintura y yo más por la parte de la escritura. Entonces es como tener ese día o ese horario para sentarme a escribir y estar ahí enfrente y no me sale nada. El Esa es la bloqueo. parte, Vencer la hoja en sí, blanco. sí, esa parte como, y es bueno, es, ¿Cómo es lo, permitir. cómo lo pudiste solucionar en el camino? En el camino fue permitiéndome como también mis propios ritmos, Ok. respetando mis ritmos internos, que eso todo el tiempo Clarisa lo habla. Ujú. ¿Cuáles son tus ciclos femeninos? ¿Cómo son tus momentos de estar afuera y tus momentos de estar adentro? Entonces fue como ir escuchando todo el tiempo esa voz de la mujer salvaje. Bueno, hoy no está. Lo que sí puedo sacar es ideas, como lo que te decía, lluvia de ideas. Bueno, hoy pongo lluvia de ideas, no me salió la escritura, pero algo sí pongo ahí. Eso fue la parte más desafiante para mí y la más gratificante es sentir cómo, ay, cómo esto que estamos creando en la escritura, en la pintura, en la recomendación, tiene que ver con mi propia historia.